La música para volar, en ciertos momentos, en cierto sentido, en cierto transitar de la vida, de tu día, tu momento, tu noche, tu mañana, en este momento en el cual nos encontramos más que conectados entre unos y otros, aprovechando las ventajas que nos proporciona la Internet, nos sirve para reflexionar en cuanto a la necesidad que tenemos de abrir la ventana al exterior. Claro, muchas veces la incógnita era la otredad, el otro. ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué me hace? En este caso, hoy nos inunda la incertidumbre en torno a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que deseamos, a lo que esperamos, a lo que sentimos. Las ansiedades exacerbadas, los ánimos no muy beneficiosos. El otro que está cerca mío pero no puede tocarme. Yo no puedo tocarme. ¿Qué pasa con el uno mismo? Es por eso que, para encontrar respuesta a estos interrogantes, y precisamente alguien que hace un par de años escribió acerca de el uno mismo, es que saludo a Gustavo Marín, nuevamente, reencontrándome y ya no en un aula, en un espacio abierto, sino en este nuevo ciberespacio que nos permite conectarnos, y la música para volar también nos abraza en este espacio y nos permite reencontrarnos. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Eduardo? Y bueno, para la audiencia que nos esté escuchando, así que muy contento de tu invitación y de, bueno, poder ir viendo si podemos ir descifrando qué es lo que nos pasa a los humanos en esta época bastante interesante, parece ya esto un experimento humano de qué sucede cuando tenemos una amenaza exterior y encima invisible que nos limita en un montón de aspectos. Así que bueno, agradezco tu invitación. Esta vez no es Nostradamus, no es algo que va a venir del espacio, no es una nave interestelar, es algo que está ahí invisible, como vos decís. ¿Y qué, digamos, cómo radica esta situación, la cual para muchos se está tornando complicada cada vez más? ¿Qué parámetros podemos tomar, diferenciar o aferrarnos eh, al momento de encontrarnos con nosotros mismos en esta soledad que por ahí nos rodea? Bueno, creo que acá es donde aparecen también nuestras individualidades, nuestras subjetividades. Lo que está claro es que esto realmente lo podemos tomar como una crisis, ¿sí? Es una crisis y hasta te podría decir un evento traumático. La característica que tiene el trauma es que es algo que aparece como imprevisible. Porque supongamos, viste, no sé si habrás escuchado, no sé, algún tipo de situación como el nido vacío, ¿sí? En donde es una situación difícil a veces para los padres, pero es algo esperable que los hijos se vayan de la casa. En cambio, la situación de un accidente, eh, a veces de una enfermedad, de algo que irrumpe de una manera que no la esperábamos, eh, eso muchas veces es considerado un trauma y lo que primero es que nos pasa ante el trauma es un shock, ¿sí?
no podemos creer que esto esté sucediendo. ¿Cómo puede ser? ¿Sí? La negación es una de las primeras características ante el trauma. Y después aparecen emociones como angustia, y una emoción que es muy importante es el enojo, ¿sí? Aparece el enojo en sus distintas facetas. A veces enojo con la situación, y a veces, y vos lo has visto, a veces hay gente que se enoja con otros, ¿sí? Porque no cumple la cuarentena, ¿sí? Y ahí aparecen las denuncias, y ahí aparece también la paranoia, y ahí eso nos habla de otra emoción, que es el miedo, que es una emoción que también vemos a menudo y que creo que a veces las autoridades o los medios no lo tienen en cuenta, porque el miedo no es algo que favorece para nuestro propio cuidado o el cuidado de los otros, ¿sí? El miedo produce más daño que lo que nos puede ayudar a cuidarnos. Y es precisamente lo que lleva el miedo, la paralización a no pensar. ¿Y qué pasa cuando, además, a todo eso, bueno, se ha visto, se suma la depresión, la llamada anedonia, ¿no? Esa cuestión de ya no ver los colores. ¿Cómo hay que hacer para empezar a dar las primeras pinceladas y dar vuelta esa situación de algún modo posible? En tal caso, si no tengo las herramientas o el consejo próximo de alguien que esté, bueno, en condiciones de darme esa ayuda o ese apoyo, como debe haber muchas personas ahora en su hogar. Sí, Eduardo, creo que esta es una situación realmente muy delicada porque justamente esta cuestión de distanciamiento social, de tener que estar encerrado, atenta justamente contra algo que se ha estudiado que nos pasa a los seres humanos en situaciones de catástrofes, ¿viste? De crisis extremas, que es el hecho de juntarnos unos con otros, ¿sí? De ayudarnos, de acompañarnos, ¿no? O sea, hablábamos recién que vemos que surgen en la sociedad situaciones de egoísmo, ¿sí? Viste que han sucedido esto de que quieren echar médicos del edificio, que no solamente ha pasado acá en Argentina, sino que en España también, en muchos países, surge esta situación de pensar en mí y que el otro verlo como un enemigo, ¿sí? Como si fuera alguien a quien, que si lo lograra borrar se termina el problema, ¿sí? Esto sucede, pero también es real que sucede, que son actitudes de solidaridad, que es la cooperación. Esas cuestiones también suceden, ¿sí? Y son, también puede ser que surjan en estas situaciones lo mejor de nosotros, ¿no? Pero al tenernos privado de la posibilidad de acercarnos, de tener un abrazo del otro, de estar con nuestros seres queridos, de compartir, realmente es una situación esto muy delicada y que, bueno, nos ha afectado a todos, pero hay personas que afecta mucho más, ¿no? Muchos adultos mayores que se encuentran en esta situación de aislamiento, ya antes capaz que venían con un poco de aislamiento, y esto los terminó de aislar del todos, entonces caen en esta situación de soledad social, podríamos decir, ¿sí? De soledad social, sin ningún tipo de contacto, y a veces ni manejan bien las redes, que es algo que por lo menos nos permite estar conectados con el exterior. Entonces, ahí la depresión, si había algunos síntomas de depresión, esto es como que, bueno, la hace que sea más intensa, que se profundice, ¿sí?
Ahora, como vos decías, ¿cómo podemos llevar algo de tranquilidad? Creo que tenemos que poder ver la capacidad que tenemos los seres humanos de una palabrita que quizás has escuchado que se llama resiliencia, ¿sí? Que es en situaciones difíciles poder sobreponernos y sacar lo mejor que hay en nosotros. Entonces, una vez que nos tranquilizamos y podemos aceptar que esta situación, nos guste o no, está ante nosotros, ¿sí? Ya está, no dejemos de oponer resistencia, dejemos de luchar contra la situación, a veces internamente, y veamos que si esta no puede ser una oportunidad para algo más, ¿sí? Si no puede ser una oportunidad para conectarme con mis emociones internamente, porque tengo angustia, ¿sí? Y está la angustia ahí y la trato de evitar, entonces prendo la tele y entonces como algo y entonces trato de dormir para escapar y duermo todo el día. Entonces estoy escapando a, a mi interior, ¿sí? Es como si la amenaza ahí viniera del interior, ¿sí? Entonces, ahí viene el gran desafío de empezar a conectarme con mi interior. ¿Qué pasa si me animo a sentir esa angustia? Si me animo a sentir ese miedo, si me animo a sentir ese enojo que está dentro mío, que no es necesario que me la agarre con nadie, empezar a reconocer esas emociones que están en mi interior y capaz que me puede ayudar, bueno, escribir algo sobre eso, pintar algo, ¿sí? Moverme y bailar el enojo, algo creativo, algo que me pueda permitir conectar y dejar de negar qué es eso que está sucediendo adentro mío. Entonces, ahí empiezo a mover la energía, en vez de que la energía, porque las emociones son energía, ¿sí? Tienen una fuerza, las podemos reconocer en nosotros. Empiezo a mover esa energía para que no se quede anclada y me estoy brindando una oportunidad de conocerme a mí mismo. Bueno, como vos bien sabés, bueno, el libro mío se llama Camino hacia el sí mismo, y en ese camino tengo que transitar ese camino de las emociones, de conocerme a mí mismo y de dejar de escapar, de dejar de luchar contra eso, para empezar a darle espacio, ¿sí? Eh, Así que ese es un camino que me parece que podemos reconocer, y a veces nos podemos acompañar por la música también, a veces por algún video que podamos ver que nos ayude, o alguna meditación, o como nos salga la meditación, que intentemos hacer algo, algo que podamos decir, bueno, a ver, esto nunca lo hice. Como yo que antes de ayer, ¿sabés que estuve haciendo? Un dulce de membrillo. No tenía ni idea. Empecé a ver varios tutoriales, todos me decían una cosa distinta, así que tuve que crear y hacer mi propia síntesis. Y bueno, y me llevó como 5 horas, pero terminó bien, ¿sí? Y creé algo nuevo y en ese tiempo me conocí a mí mismo, transité el vacío, el desafío y bueno, es algo nuevo que nunca había hecho. Entonces, eso lo podemos hacer con nosotros mismos. Y principalmente, sin miedo. Venciste tu miedo, ¿no? Tu miedo Claro, a encarar el dulce. pero no, fíjate, no es sin miedo, Eduardo, no es sin miedo, es con el miedo, Mm. ¿sí? El problema del miedo es cuando te paraliza, pero no esperemos que el miedo desaparezca de nuestra vida, ¿sí? Aunque tenga miedo, lo voy a hacer igual, Claro. No, ¿sí? Es animarnos a andar con el miedo. exacto. No, te daba pie precisamente al tema que habías elegido para armonizar un poco la cuestión que Ah, la dice sin miedo. Exacto. claro. No, no era que te Bueno, estaba diciendo que no hubiera miedo, sino que Rosana decía que estaba sin eh, miedo. Nuestro encuentro también es con la música. Y la música, en este caso,
la propuso precisamente Gustavo, eh, previo a toda esta charla que estábamos desarrollando. Y bien, estas son las cosas lindas que suelen pasar también y las cuales, bueno, está bueno transitarlo juntos a una sonrisa, a una palabra y a una canción con Rosana, sin miedo. Mejor sin miedo, sentir que la suerte está contigo. La música para volar de Rosana. ¿Qué nos abría la ventana a más interrogantes, a más preguntas que podemos realizar a nuestro profesional Gustavo Marín, quien nos está dando unas pautas para tener en cuenta en estos momentos de cuarentena, de reclusión, pero enfrentándolos sin miedo? ¿No es así, Gustavo? Sí, creo que para eh, tenemos que tener miedo es a improvisar, ¿sí? Improvisar significa hacer cosas que nunca hicimos, atrevernos a cosas nuevas. Y de ahí viene el origen de lo creativo. Esta es una oportunidad para ser creativo, para para poder animarnos a ver qué pasa si hago esto que nunca hice. ¿Sí? Es lo que hablan los budistas de la incertidumbre. Es tolerar esa incertidumbre eh, hasta que a ver que salga algo. Eh, entonces, creo que la creatividad es un condimento sumamente importante en estos momentos. A veces los padres que tienen chicos, sean de las edades que sean, ya sean niños chicos, preadolescentes o adolescentes, eh, tienen que empezar a afilar a ver qué creamos para estar todo el tiempo con los chicos en casa. ¿Sí? El otro día me comentaban unos padres que algo que habían hecho era un rompecabezas, ¿sí? Compraron un rompecabezas y empezaron a armar entre todos algo que, bueno, que no habían hecho, y eso los ayudó a, bueno, a encontrarse, a transitar de alguna manera tanto tiempo juntos haciendo algo que los una, y que también los divierta y que pongan atención y que no todo tenga que ver, viste, con esto que es lo más a mano, que a veces, no para todos, pero para muchos, que es la tecnología, ¿sí? La computadora, los jueguitos, el WhatsApp, Instagram, viste, todo tiene que pasar por lo tecnológico, pero hay muchas otras cosas que no, ¿sí? También está la posibilidad, los que tienen patio, de hacer algo en el patio, de hacer una huerta de invierno. Para Sí. eso sirven también los tutoriales, ¿sí? Los tutoriales de internet, o cocinar, ¿sí? Entonces, hay cosas que a veces no te surgen porque no te las pones a pensar, ¿sí? Entonces, ya que tenemos a veces, si hay algunas personas que dicen, me aburro, dice, ¿cómo te vas a aburrir? ¿Sí? En realidad es cuestión de usar ese tiempo de ocio, pero que sea un ocio creativo, para ver, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me gusta que nunca hice? ¿Qué pasa si agarro unos colores y hago un mandala? O simplemente me pongo a dibujar, ¿sí? O como yo digo a veces, ¿por qué no se ponen a escribir cuáles son los pensamientos que tengo? ¿Sí? ¿Qué pasa si escribo mis pensamientos? Todas las mañanas me dedico un rato a escribir lo primero que se me venga a la cabeza, ¿sí? Y veo a ver qué surge. Y voy llevando un cuaderno de bitácora, La como bitácora. le llaman algunos, ¿no? De una bitácora para ir conociéndome a mí mismo, o escribir los sueños, ¿sí? Hay gente que sueña mucho y los escribís, no. ¿Por qué buscar alternativas, ¿sí?
de algo que nunca hicimos. Entonces, creo que por eso esta situación, que es difícil, que como yo digo, es traumática, bueno, ¿cómo podemos darnos la oportunidad de poder hacer algo más con esta situación? Y Ujú. no simplemente estar contando los días, contando, ¿viste?, hasta cuándo se termina, cuándo se va, o están haciendo cuántos infectados hay, ¿viste? A veces hay charlas en donde todo se habla del coronavirus y qué pasa y qué esto, y eso no nos hace bien. Pero esto te lo dicen en cualquier psicólogo o servicio que están brindando ahora para contención. Te dicen que no estés pendientes de las noticias, ¿sí? Con que te anoticies una sola vez, ya está. Después hay que dejar de lado los noticieros, porque van creando en nosotros toda una situación de angustia, de miedo, de pánico, ¿sí? Que eso después se puede traducir en violencia también, ¿sí? Entonces, tenemos que poner freno a algunas cosas para poder transitar esto de la manera más saludable. Ujú. Precisamente tocaste un tema que estaba en mis anotaciones, en mi cuadernito. No todo es digital, por eso también estoy de acuerdo que no todo es digital. Y un papá hace unos días me decía, claro, yo en realidad mi vida es el afuera, estoy afuera, mi vida está afuera, mi vida está allá. Yo le decía, pero claro, esa es la oportunidad o el momento de recuperar ese tiempo que no tenés ni con tu familia, ni con tu esposa, ni con tu nena, que bueno, a la mañana se va al jardín, o sea, todos tienen su, digamos, la trayectoria en el día planificada. Hoy es tiempo de aprovechar eso que no está planificado, o sea, lo planificamos nosotros. O sea, nos está dando la oportunidad de tener a mano todo eso que no tenemos hace años, porque se transcurre entre el trabajo, entre las obligaciones, entre el ir a pagar, el ir a... Bueno, pero también está la otra contrapartida que vos decías también, la gente mayor no toda está conectada por internet, no toda tiene acceso, y asimismo, mucha gente, digamos, de mediana edad tampoco tiene accesibilidad no tiene conectividad. Entonces, hay muchos factores que por ahí hay que tener en cuenta a la hora, bueno, desde las partes gubernamentales dicen, sí, arreglamos todo online, pero no está todo a un clic de distancia. Hay que tener un proceso de aprendizaje que es lo que tal vez no se prevé en este tiempo. O pasa tal vez también con las tarjetas de débito, ¿no? Y los abuelos. O sea, hoy es preocupante ver que están haciendo cola para sacar una tarjeta de débito, pero es decir, en un determinado momento podés sacar la tarjeta de débito y guardarla. Digo, tomar precauciones o estar precavidos ante las cosas que tal vez, bueno, nos generan después estas crisis, ¿no? Que, bueno, también después hay que transitarlas. Otra señora también me decía o me comentaba, mayor ya ella, ya si bien diste una pauta, em, de que, bueno, por más que meditara, no se encontraba dentro de la meditación y no encontraba un rumbo y no le encontraba sentido. Pero, bueno, tal vez es todo el ruido que tenemos alrededor que no nos permite diferenciar o apreciar el silencio o el cuándo puede ser el momento en el cual nos lleguen las respuestas, ¿no es así? Sí, creo que, bueno, has tocado ahí como muchos temas. Mm, Creo que para algunas personas el hecho de tener todo ese tiempo libre y decir, bueno, puedo hacer lo que quiera, a veces no es tan favorable en ese sentido, porque en algunos aspectos necesitamos cierto orden, ¿sí? Ciertas pautas, porque si no puede ser que terminamos comiendo a cualquier hora, No, 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 picoteando.
no digo un libertinaje así, claro, no digo que No, no, por no puedas. supuesto, no, o sea, está, eh, pero hay algunos que han propuesto esto que yo te digo, ¿no? De que pongamos algunas pautas, ¿sí? Que nos ayuden, ¿no? A veces organizar el día, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer hoy, ¿no? Ponerle, las personas como a mí, ponerle que me cuesta más hacer una actividad física, ¿sí? Me tengo que poner una pauta de que tengo que hacer una actividad física porque eso me va a hacer sentir mejor, ¿sí? Pero, qué sé yo, alguien que es deportista, no, al contrario, ¿me entendés? O sea, podría hacer actividad física todo el tiempo y después dice, ¿qué hago? Bueno, después capaz que puede tomar un libro y leer un libro, ¿sí? O ver una película, o cocinar algo, ¿sí? Ahí el desafío viene por otro lado, pero no dejarlo a veces tan al azar, ¿sí? Sino quizás proponerse, decir, bueno, a ver, en el día, ¿qué voy a hacer? Un tiempo para esto, un tiempo para el otro, un tiempo, proponerse también ciertas actividades, un tiempo para mirar unos videos, para conectarme, pero después otro tiempo para estar desconectado, y ahí capaz que también tengamos, tomando esto que vos decías, esta señora, un tiempo de silencio, ¿sí? A mí me gusta un autor que yo leía que decía, yo practico meditación, ¿sí? Y él decía que la meditación no sirve para nada, ¿sí? Y tenía razón, y este era un meditador experto, porque, claro, la meditación no sirve para nada, pero justamente porque no sirve para nada, ese es el valor que tiene, porque no es una cosa productiva. La meditación no es creada por el capitalismo, que siempre quiere que todo sirva para algo, para poderlo comerciar. La meditación no sirve para nada, o sea, en el sentido de que estoy conmigo y no me conecto ni con mis emociones, o sea, no me quedo pegado a mis emociones, las dejo pasar, no me quedo pegado a mis pensamientos, los dejo pasar, no me quedo pegado a la afuera, todo lo dejo pasar. Es como que eso es como, viste, es como cuando reseteas la computadora, ¿sí? Es como quedar en cero, y eso es lo que te revitaliza, ¿sí? El que no pase nada, en donde no te centras en nada, no estás tratando de resolver un problema, no estás tratando de traer paz al mundo, ni de salvar a nadie. Entonces, la señora le tendría que haber dicho, está perfecto, señora, si no le sirve para nada, es que usted está meditando, ¿sí? Y esa meditación hace que uno se encuentre con uno, con una parte más profunda de uno, que no tiene que ver con el pensar, que no tiene que ver con el sentir, que no tiene que ver con ningún tipo de hacer, ¿sí? Ni nada. Es un descansar, ¿sí? Eso es lo bueno de la meditación, es un descansar, es como un bajarse del mundo, como decía Mafalda. Precisamente por eso era que quería charlar contigo, ¿no? Las palabras justas, los consejos oportunos y las ideas claras para cuestiones que tal vez otra gente como Jorge Farnemoli dice, ¿cuándo? ¿Cuándo irá a pasar? ¿Cuándo irá a suceder? Lo escuchamos, lo compartimos. Música para ahora. Dale. Jorge Van der Mole se iba. ¿Cuándo? Esa pregunta también trascendental que suele golpearnos en la cabeza, en los sentidos, en la vida, en el transcurrir, en el transitar, que no es lo mismo, como decía Marilina Ross, no es lo mismo que honrar la vida, el andar por ahí, libre y sin sentido, ¿no? Sin camino, sin rumbo. ¿No es así, Gustavo? Hemos hablado de mucho, hemos brindado respuestas, creo que profundas, para reflexionar un poco acerca de cómo afrontar
de acá en más, en estas horas que nos restan, el camino de una manera distinta, también con otras pinceladas de otros colores, si es que, bueno, nos proponemos por allí un cuándo, como decía Juan Jorge van der Mole. Sí, Eduardo, sí. Me gustó eso que hablabas sobre honrar la vida, ¿sí? Eh, y decía, no es lo mismo, a ver vos capaz que te acordás, no es lo mismo honrar la vida que algo así, que transcurrir, ¿no? Dice algo Claro. así, Sí, sí. simplemente, ¿sí? Que simplemente transcurrir. Y yo creo que como para ir cerrando, me parece que es interesante algo que puede surgir mucho en estos momentos, es el tema eh, de una idea de que podemos vivir una vida totalmente segura, ¿sí? Que parece que si nos protegemos del virus, ¿sí? Vamos a estar totalmente seguros y vamos a tener la mejor vida, ¿sí? Y en realidad, lo que yo no estoy hablando de que no debamos, cuando hablo de esto no es que digo que no debamos tomar las medidas preventivas que nos dicen y que tenemos que hacerlo, no. Pero tampoco hablo de que no tenemos que mirar a un lado y al otro cuando vamos a cruzar la calle, ni no ponernos en cinturón de seguridad. Aún así, aunque tomemos estos recaudos, ¿sí? La muerte siempre está, la enfermedad siempre está, las cosas imprevisibles siempre están. Entonces, a veces vivimos en una sociedad en donde la búsqueda de la seguridad absoluta, la búsqueda de la estabilidad, ¿sí? Se vuelve una obsesión. Y por tanta búsqueda de esto, de querer tener todo controlado, nos perdemos la vida. O sea, no honramos la vida. Porque lo que no llegamos a percibir es que la vida, ¿sí? Es impredecible, no se puede controlar. Entonces, cuando aceptamos que la vida no tiene control, parece que nos morimos de miedo, que nos da pánico, ¿sí? Pero cuando aceptamos realmente de corazón, nos relajamos, ¿sí? Eh, y ahí podemos empezar a confiar, ¿sí? A confiar que va a pasar lo que tenga que pasar. Podemos poner la intención que sea para el mejor bien para nosotros, para los demás, pero va a pasar lo que tenga que pasar. No todo está bajo nuestro control, ¿no? Los humanos hemos ido desarrollando esta idea de que nosotros sabemos más que todo, nosotros sabemos más que la naturaleza, y hemos estado en guerra con la naturaleza, ¿sí? La estamos destruyendo. En vez de ser parte de la naturaleza, la explotamos, ¿no? Esto de la conquista, queremos conquistar también la Luna, queremos conquistar Marte, siempre estamos queriendo conquistar algo, en vez de vivir en armonía con nuestro medio ambiente, nos creemos que somos mejores que nuestro medio ambiente. Y esto se traduce en esto, en el control, ¿sí? Y hay muchas personas que caen en esto de la búsqueda del control. Entonces, viste, están ahora en un estado de pánico, ¿sí? Y quieren que todos nos cuidemos y llevar una vida de permanente cuidado, de no contaminación, como si eso nos fuera a hacer más felices. Y eso no es verdad, ¿sí? La verdad es que la vida, vivir es peligroso, ¿sí? Vivir es peligroso. Y que además, cuando aceptamos que la vida es peligrosa y tomamos los recaudos, pero aún así nos animamos a correr riesgos, ¿sí? En el sentido, suponete, me pongo el cinturón de seguridad y salgo a la ruta porque me quiero ir de vacaciones. Vos sabés, Eduardo, que hay gente
que no sale a la ruta y no se va de vacaciones por miedo que les pase algo, ¿sí? En el pánico pasa lo mismo, la persona no tiene ninguna enfermedad y tiene miedo de morirse y vive con controles médicos y no tiene nada, pero claro, es que es verdad, en un punto sabe que nos vamos a morir, sabe que podemos tener una enfermedad y que no hay forma de controlarlo a eso. Entonces, cuando aceptamos que la vida es peligroso, cuando aceptamos de que no hay certezas, aparece algo que es importante, que es vivir la vida como una aventura. ¿Sí? Vivimos la vida como una aventura. Es una aventura. No sabemos qué nos va a pasar. No sabemos cuándo se va a terminar esto. ¿Sí? No sabemos si mi pareja me va a dejar o no. No sabemos cómo va a ser el futuro de mis hijos. No sé, pero aún así me comprometo con la vida. Aún así vivo, aún así amo, me arriesgo a amar. Hay gente que no se arriesga a amar por el temor a que después la relación se frustre. Pero ¿y quién te quita lo bailado? Y si te va bien, ¿sí? Entonces, creo que es como, hay un dicho que dice, un barco está seguro en el puerto, pero no fue creado para eso. ¿Sí? Entonces, creo que ese es mi mejor mensaje, ¿no? Creo que tenemos que aceptar la vida tal cual se da, no luchar contra lo que no hay que luchar, y eso nos trae paz, ¿sí? Pero esa paz no es la paz de los cementerios, es la paz que nos anima a confiar en la vida, confiar que me va a ir bien, ¿sí? Y vivir la vida como una aventura. Y ahí creo que voy a poder vivir plenamente, pase lo que me pase. Porque si me pasa algo es porque estoy vivo, ¿sí? Eso es, yo siempre digo, yo me pongo del lado de los que pierden, porque el que perdió es porque se arriesgó, ¿sí? En cambio, el que nunca le pasa nada, claro, ¿sí? No le pasa nada, está seguro, ¿sí? Pero no vive. Entonces yo prefiero que me pasen cosas, ¿sí? ¿Sí? Porque eso me hace sentir vivo. No estoy hablando, porque ahí no quiero que me entiendan, no estoy hablando, ¿viste? De no cuidarme, no estoy hablando de eso, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Así que bueno, eso es, no sé vos qué pensás, pero bueno, yo me alineo en esa forma de pensar, ¿sí? Que la traen, qué sé yo, el budismo mantiene esto también, ¿sí? El de animarse a correr riesgos, a vivir la vida como una aventura, ¿sí? A explotar mi potencial. ¿Sí? Yo me animé a escribir, me animé a hacer un dulce de membrillo, me animo a ir a las radios, me animo a ir a la tele, pero no porque lo haga bien. Juego al tenis, pero no porque lo haga bien. No tengo que ser excelente para hacer algo. ¿Sí? No. Simplemente lo hago porque hay algo que me lleva y a mí me hace sentir bien, aunque después digan que es un desastre. No importa. A mí me sirvió, ¿sí? Yo me expresé, ¿sí? Y una flor larga su perfume sin importar si les gusta o no el perfume, porque es lo que vino a hacer, alargar su perfume, ¿sí? Entonces, como esto, ¿no? Como vos hablábamos antes de que te gusta hacer esto, te gusta hacer una entrevista, te gusta llevar algo a la gente, y lo haces de corazón, y eso es lo mejor que podés hacer en tu vida, ¿sí? Si todos hiciéramos lo que amamos de corazón, creo que el mundo sería distinto. Gracias, Gustavo. Creo que has dejado puestas ahí varias frases que hay que agarrar una pizarra y empezar a partir de, bueno, el momento en el cual escuche cada quien, cada cual, tu exposición, ir poniendo esto, aquello, lo otro, para ir tomando como referente en lo que nos resta de lo que sea, más allá, como decía Van der Molen, ¿no? Cenizas negras volando. Te agradezco por este tiempo.
eh, ha sido enorme, grato y profundo, que, bueno, sirva para todo aquel que haga clic en el link y encuentre por allí una semillita que brote y le dé, bueno, lo que estaba buscando, ¿no? Y lo que precisaba encontrar. Te agradezco por este tiempo y si bien me habías sugerido un tema, nos vamos a ir precisamente con Marilina Ross porque hay que honrar la vida, ¿no? Gracias por todo y estamos en contacto. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Dale, un placer y bueno, te agradezco bueno, que me hayas invitado y bueno, a compartir, ¿sí? Y esperemos que, bueno, que algo de esto ayude en el proceso de vida de cada uno. Así que bueno, un gran saludo para vos, Eduardo. Así que a vivir la aventura de la vida. Y a honrar la vida con Marilina Ross. Música para volar. Juntos. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida, honrar la vida.